Buenas noches. Uno de los problemas a los cuales se puede enfrentar el paciente portador de diabetes es a la hipoglucemia. La hipoglucemia es cuando los niveles de glucosa bajan demasiado y el paciente incluso puede estar en peligro de muerte en ese momento. Pareciera contradictorio que aquellos pacientes en los cuales la propia enfermedad se encarga de elevar los niveles de glucosa, una de las complicaciones que pudieran presentar es una disminución de los niveles de esta misma. Sin embargo, esto sucede y sucede bajo distintas circunstancias. Antes que nada, es necesario que definamos qué es la hipoglucemia. La hipoglucemia se define como la disminución de los niveles de glucosa sérica por debajo de 50 miligramos sobre decilitro, aunque el paciente no tenga ningún síntoma, o por debajo de 70 miligramos por decilitro si es que el paciente está presentando alguno de los síntomas clásicos de hipoglucemia. Los síntomas los podemos clasificar en dos: aquellos derivados de la producción de hormonas contrarreguladoras, y estos síntomas son palpitaciones, nerviosismo, temblor, sudoración, mucho apetito. Y también podemos tener síntomas por lo que se llama neuroglucopenia, es decir, el daño al sistema nervioso por la baja de azúcar. Visión borrosa, somnolencia, irritabilidad, confusión, habla incoherente, disminución de la reactividad, el paciente se puede desmayar o incluso puede entrar en un estado de coma. Las causas por las cuales se puede disminuir la glucosa son varias. Hay medicamentos que tienen más probabilidades de que se baje la glucosa si es que no se toman de manera adecuada o no se les da las instrucciones adecuadas a los pacientes. Dentro de ellos tenemos a las insulinas, a las sulfonilureas como la glibenclamida y a las nateglinidas como el repaglinide. También el no comer produce una baja de glucosa. Todos los pacientes deben de hacer sus 3 comidas, eso es innegable, pero sobre todo el paciente con diabetes y sobre todo aquel paciente que está en tratamiento con alguno de estos medicamentos. No es raro que a veces el paciente deje de comer, ya sea porque tiene gripa, tiene alguna diarrea o se le pasó la hora de la comida y se sigue tomando su medicamento de la glucosa. Bueno, pues a ese paciente se le va a bajar el azúcar muy probablemente. Otra causa para baja de azúcar son algunas infecciones. Por ejemplo, sobre todo en las personas mayores, las infecciones urinarias ocultas o no sintomáticas pueden presentarse exclusivamente como una baja de azúcar. Hay medicamentos que bajan el azúcar y no son para diabetes, por ejemplo, algunos antibióticos como ciprofloxacino. La ingesta de alcohol también puede bajar el azúcar. Y además, hay un grupo de pacientes que cuando ya tienen muchos años de ser diabético y empiezan a tener complicaciones de sus riñones, cuando ya se presenta la enfermedad renal crónica, estos pacientes empiezan a hacer hipoglucemias repetitivas y tenemos que ir disminuyendo los medicamentos de la glucosa o incluso cambiar el tipo de medicamentos a algunos que se pueden utilizar en estos pacientes. La hipoglucemia, la disminución de la glucosa, puede ser mucho más peligrosa que la hiperglucemia, ya que esta sí puede matar en cuestión de minutos u horas o dejar un daño cerebral irreversible. Por lo tanto, hay que estar atentos a estos síntomas y atenderla, a tratarla de forma inmediata. Cuando un paciente entra en hipoglucemia, la ansiedad por comer hace que prácticamente quiera acabar con el refrigerador. Esto no debe de suceder, puesto que vamos a llevar a nuestro paciente de la hipoglucemia a la hiperglucemia severa. Lo que se debe hacer antes que nada es guardar la calma. Primero, si es posible, verificar el nivel de glucosa. Hay algunos pacientes que normalmente andan en 300, 400 de glucosa y cuando los llevamos a niveles cercanos a 100, tienen síntomas como si fuera de hipoglucemia, pero no es una hipoglucemia y no hay que darles nada, porque de hecho debemos de esperar a que se vayan acostumbrando poco a poco
andar a niveles normales. Si nosotros verificamos que el paciente realmente tiene una hipoglucemia, se le deben de dar 200 mililitros de algún jugo o cualquier bebida azucarada. Si no tenemos esto, puede dársele 2 cubitos de azúcar. Otra opción es una cucharada grande de miel. Recalco, es una u otra, no las 3. Una vez que hemos dado este remedio, debemos de esperar por lo menos 15 minutos y checar nuevamente la glucemia. Si el paciente sigue con hipoglucemia, se puede repetir la dosis y esperar nuevamente 15 minutos hasta que el paciente tenga niveles por arriba de 80 miligramos y entonces se le pedirá al paciente que haga una comida normal, una colación o un desayuno dependiendo de la hora en la cual nos estemos enfrentando. Y el tratamiento de la diabetes deberá continuar como lo tenía previamente indicado, sobre todo vigilando no saltarse alimentos y comunicarle inmediatamente a su médico que ha tenido este evento para saber si éste necesitará ajustar las dosis o el tipo de medicamento que está utilizando. Espero que haya sido de utilidad esta cápsula para usted y esperemos vernos pronto en una siguiente cápsula informativa. Que tengan buenas noches. Hasta luego.